Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Confinamiento total en Alemania. Está claro que ante el aumento y la expansión del coronavirus en Alemania, pues la decisión del gobierno de Merkel ha sido la más acertada. Cierre de colegios, de comercios no esenciales hasta el 10 de enero. Por otra parte, Berlín está recomendando el teletrabajo y mantiene la prohibición de viajar. Y además, a partir del miércoles cerrarán todos los comercios no esenciales y los colegios. Por tanto, es un confinamiento que podemos calificar de duro o severo, o total también. Se aprobará además un nuevo paquete de medidas de ayudas económicas para apoyar a la economía, especialmente a los comercios afectados, etc. Realmente todo esto se veía venir. Es un confinamiento duro para tratar de atajar lo más posible la propagación del coronavirus, que ha sido exponencial estas últimas semanas en Alemania, estos últimos días, lo que supone pues, plantear una especie de cuarentena nacional, prohibición de reuniones en Año Nuevo en Alemania también, la educación pues, a través de los medios informáticos, la teleformación, que se podría decir, las clases online, etcétera, educación en casa en definitiva, el teletrabajo también en la medida de lo posible, en la mayor parte. Y por otra parte, la propia Merkel pues, ha dicho o ha declarado que hay que actuar con urgencia para evitar pues, esta cantidad de muertes que se están produciendo en Alemania por causa de esta expansión del número de contagios. Y además lo dice de una manera muy gráfica y muy clara la propia Merkel. Dice, hemos visto que los contagios han crecido de manera exponencial en los últimos días y eso significa que tenemos que llorar a muchos fallecidos. Eso es algo indiscutible, indudable y que no es algo opinable, esa es la realidad, lo queramos o no. En ese sentido, pues se entiende que las reuniones en Navidad que se limiten a 5 personas, exceptuando los menores de 14 años, y de 2 domicilios máximo, en vez de 10 como por ejemplo en España. Además, Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 20.200 nuevos contagios por COVID-19 y 321 muertes, pero el récord está fijado en el pasado viernes con 598 víctimas mortales, lo cual es una barbaridad. Ciertamente también hay que considerar, y esto es algo indudable, que Alemania es un país con 83 millones de habitantes. España, por ejemplo, tiene 47 millones y si miramos estas cifras resulta que la proporción es más elevada incluso en España que en Alemania, porque Alemania casi nos dobla en número de habitantes. Y ahí se lo plantean más en serio el tema del control del COVID-19, o al menos a mí eso me parece viendo estos datos, por lo menos en estas últimas semanas, de cara a la Navidad y de cara a enero, etc. Por otra parte, diríamos que en España el repunte de contagios está sucediendo ya en casi todas las comunidades, mientras se relajan las medidas por Navidad. Además, pues hay que considerar que incluso políticos de la talla, por ejemplo, de Barbón, que es el presidente de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, ante las calles llenas estos días, ha dicho lo siguiente en un medio de comunicación: los excesos de ahora serán la tragedia de enero. Lo que sucede es que da igual que lo diga, porque la gente no hace caso, o una parte de la gente no hace caso, y ya veremos lo que sucede en enero y en febrero, en estos meses, que aumentarán los casos quizás espectacularmente, por desgracia. En cualquier caso, se está observando que es muy difícil controlar a toda la población de un país para que cumpla en su totalidad las medidas, porque siempre hay una parte de la población que no las cumple, con lo cual parece que estas medidas propuestas por Alemania, bueno, y ya decretadas por el gobierno alemán y que se van a cumplir desde este miércoles hasta el 10 de enero, es lo más efectivo. Cuando se asume que hay que prohibir de una manera tajante y rigurosa a la población que tenga pues mucha movilidad, que se desplace demasiado, es lo único que realmente funciona, porque hacer invocaciones con declaraciones verbales de buenas intenciones, de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sirve de muy poco o de nada, porque hay una parte de la población que incumple totalmente ese tipo de medidas que están propuestas y que están planteadas de esa manera. Lo único que funciona realmente, por desgracia, es la prohibición pura y dura o el confinamiento puro y duro como va a hacer Alemania, porque no será por no haber hecho campañas informativas, que se han hecho a montones,
tanto en Alemania como en Inglaterra, como en Italia, como en España, como en Francia, como en Bélgica, como en Holanda, etcétera, etcétera, y en el resto de países. Pero funcionan para una parte de la población estas campañas de información, de prevención de contagios del COVID-19, pero para otra pequeña parte de la población, o una parte de la población, vamos a decirlo así, de una manera más precisa o mejor, pues es como si no se dijera nada. Funcionamos de esa manera. ¿Qué le vamos a hacer? Diríamos que las personas somos animales sociales, pero para algunas cuestiones pues hay una parte de la gente que quiere pasar, diríamos, con una libertad absoluta por encima de los demás, poniendo en riesgo la salud de los demás. Y ante esto, pues la única posibilidad, o las únicas posibilidades que existen, parece ser, es llegar a ese confinamiento duro que va a imponer Alemania a partir de este miércoles hasta el 10 de enero. Y eso, pues sí funcionará, porque ahí será una cosa obligatoria, unas normas obligatorias, se vigilarán por parte de la policía, de los cuerpos policiales, y eso será lo que dé un cierto resultado. Lo otro, pues parece ser que no da resultado porque no se puede controlar, diríamos, la movilidad de toda la población con simples consejos, con simples indicaciones. Tiene que ser de una manera obligatoria y a la fuerza. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.